Hace más de 0 años, caminó por la tierra un hombre que cambiaría la historia para siempre. No era un político, no era un general, era Jesús de Nazaret, un judío, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, el tan esperado Mesías. Jesús vino primero a su propio pueblo, a los que Dios había escogido desde el principio, aquellos a quienes se les había confiado la ley, los profetas y los pactos eternos, la nación elegida, la luz para las demás naciones. Pero, sorprendentemente, cuando el Mesías finalmente apareció, muchos no lo reconocieron. Transición sonora lenta. La mayoría de los líderes religiosos y buena parte del pueblo judío rechazaron a Jesús, no por falta de señales, no por falta de milagros. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos y enseñaba con una autoridad que sorprendía a doctores y campesinos por igual. Narrador. Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Porque no encajaba en el perfil del Mesías que esperaban. Los judíos del primer siglo estaban bajo ocupación romana. Vivían con impuestos opresivos, libertades religiosas limitadas y una humillación nacional profunda. Esperaban un Mesías guerrero, un nuevo David que destronara a Roma y restaurara el reino. Pero Jesús predicaba otra cosa, un reino espiritual, no de este mundo. Hablaba de perdón, de humildad, de amar a los enemigos, de transformar el corazón. Juan 18:36 lo dice claramente. Mi reino no es de este mundo. Efecto de sonido suave, tensión creciente. Sus enseñanzas chocaban con el nacionalismo religioso. Sanaba en sábado, perdonaba pecados, denunciaba la hipocresía de los fariseos, cuestionaba la autoridad del Sanedrín. Y eso lo convirtió en una amenaza, no solo teológica, sino política. El sumo sacerdote Caifás lo resumió así en Juan 11:50. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así, Jesús fue entregado para ser crucificado. Narrador, tono esperanzador, pero lo que parecía un rechazo trágico fue parte de un misterio divino. Mientras muchos judíos lo rechazaban, los gentiles no judíos comenzaron a aceptarlo. Romanos, griegos, samaritanos, etíopes, todos escuchaban su mensaje y lo abrazaban con fe. El apóstol Pablo explicó esto en Romanos 11. Dijo que el rechazo de Israel era parcial y que permitía que los gentiles fueran injertados en el árbol del pueblo de Dios. Una imagen poderosa. Los gentiles, como ramas silvestres, ahora participaban del mismo pacto. Narrador. Esto no era un plan B, era el plan desde el principio. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesús era ese canal de bendición. Él mismo sanó al siervo de un centurión romano. Habló con una mujer samaritana y alabó la fe de los gentiles. Su misión, aunque comenzó con Israel, apuntaba al mundo entero. Después de su resurrección, en Mateo 28:19 envió a sus discípulos a todas las naciones. Efecto de sonido más cálido y triunfante. ¿Por qué aceptaron a Jesús los gentiles? Porque su mensaje era diferente. Hablaba de gracia, de perdón, de una relación personal con Dios. En un mundo pagano lleno de dioses lejanos y rituales vacíos, Jesús ofrecía intimidad, esperanza y vida eterna. Narrador, pausado. Pablo lo veía así. El entusiasmo de los gentiles llevaría eventualmente a Israel a la reflexión, a los celos y a su redención. Esto no es reemplazo, es un injerto. Un plan maestro donde judíos y gentiles son parte de un mismo cuerpo, unidos en Cristo. Fade Out Musical. Pero la historia no termina aquí, porque detrás del rechazo hay un anhelo profundo y una promesa aún por cumplirse.
La historia de Jesús en medio del pueblo judío no es solo una historia de rechazo, es una historia de división, una historia compleja, porque no todos los judíos rechazaron a Jesús. Muchos fueron atraídos a él. Cobradores de impuestos, pescadores, mujeres marginadas, leprosos, los que vivían en los márgenes de la religión organizada. Ellos vieron algo en Jesús, algo diferente. Un mensaje que no exigía perfección, sino fe. Una gracia que no se ganaba, sino que se recibía. Endogruz. Suave pausa, con música de cuerdas. Estos seguidores judíos formaron la base de lo que hoy conocemos como la Iglesia, pero la división era profunda. En un mismo pueblo, algunos lo llamaban Hijo de David, otros pedían su muerte. Las familias se dividieron, las sinagogas se fracturaron. Narrador. Y en el centro del conflicto estaban los líderes religiosos, fariseos, saduceos, escribas, miembros del Sanedrín. Para ellos, Jesús no era el Mesías, era una amenaza. Jesús sanaba en sábado, comía con pecadores y enseñaba que la ley debía vivirse con el corazón. Cuando en Juan 5 sanó a un paralítico en día de reposo, dijo: Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Para ellos, esto no era solo una violación de la ley, era blasfemia. Pero el momento más explosivo llegó en Juan 8:58, cuando Jesús dijo: Antes de que Abraham fuera, yo soy. Usó el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en el Sinaí. Ese día quisieron apedrearlo, porque no solo se proclamaba Mesías, se proclamaba Dios mismo. Transición sonora dramática. Esta afirmación fue demasiado. Para una teología centrada en la unicidad absoluta de Dios, Jesús rompía todos los esquemas. En Deuteronomio 6:4 se dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo podía un hombre de carne y hueso ser también el Dios eterno? Narrador voz grave. Para los cristianos, esto es el corazón del Evangelio. Jesús no es solo el Mesías, es el Hijo de Dios, Dios encarnado. Pero para el judaísmo, el Mesías debía ser un hombre, justo, sabio, elegido por Dios, pero no divino. Y ahí está el gran punto de separación. Corte a tono compasivo y humano. Pero no es solo un conflicto de ideas, es una herida histórica. Durante siglos, los judíos han sido perseguidos en el nombre de Cristo, expulsados, forzados a convertirse, asesinados en pogromos e inquisiciones. En muchas culturas, aceptar a Jesús era visto como traicionar a su pueblo. La historia dejó cicatrices profundas. Para muchos judíos, creer en Jesús no es solo un cambio de fe, es romper con su identidad, su comunidad, su historia, es entender por qué. Incluso hoy, el nombre de Jesús causa dolor entre algunos. Narrador, voz esperanzadora. Pero aquí está el misterio. Según Romanos 11, esta resistencia no es el final. Pablo, un judío fariseo convertido, lo explicó con lágrimas y con esperanza. Dijo que el endurecimiento de Israel es parcial y temporal. Un día, cuando se complete el número de los gentiles, todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Transición musical hacia la esperanza. Dios no ha olvidado a su pueblo. El olivo no ha sido destruido. Solo algunas ramas fueron quebradas y otras injertadas. Pero si las ramas naturales no perseveran en la incredulidad, serán injertadas de nuevo. Romanos 11:23. Narrador. Este plan no es de hombres, es de Dios. Un plan donde judíos y gentiles, diferentes en cultura y pasado, son unidos en Cristo. Un plan donde la cruz no divide, reconcilia. Efesios 2.
14 dice, Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Narrador cálido y personal. Y si tú eres una persona mayor, alguien que ha vivido mucho, que ha pasado por luchas, pérdidas o preguntas sin respuesta, recuerda esto. Dios no ha terminado contigo. Tus oraciones aún importan. Tu historia aún cuenta. Y la redención aún es posible. Porque el Dios que no abandonó a Israel tampoco te abandonará a ti. Porque su promesa es eterna. Y porque en Cristo, aún lo que fue rechazo, puede convertirse en restauración. Música final, inspiradora y esperanzadora. Narrador, susurrando con fuerza. La historia no terminó en una cruz, ni en una tumba, ni en un rechazo. La historia aún se está escribiendo.